El doctor le pregunta a Don si está despierto y si se siente incómodo de alguna manera. Kim Dong-woo está en la cama del hospital y el doctor le informa sobre su estado. Se evitó el daño hepático mediante un lavado gástrico y su hermana lo pasó muy mal hasta entonces. Él mira a su hermana llorando y se pregunta qué está pasando. Su nombre es Jun-suk y es el director de Asech Real Estate Investment Company hasta el día anterior. El presidente le cuestiona sobre su renuncia y le pregunta si se quedará si no está dispuesto a dejarlo ir. Jun-suk responde que está dispuesto a dejar todo y que quiere descansar. Esa misma noche lo asesinaron y al abrir los ojos de nuevo se encontró en el cuerpo de Dong-hyeon. Le costaba entender lo que le había pasado. Después de un rato, su hermana se preocupa por el bienestar de Dong-yu y le dice que le informe si se siente mal. Ella cuestiona su voluntad de darse de alta rápidamente del hospital, aunque estaban en contra de la decisión y querían que descansara más tiempo. Jun-suk, en el cuerpo de Dong-yu, recuerda a Kim Dong-ba, su hermana. Por alguna razón, los recuerdos de ese cuerpo le vienen muy naturalmente. Piensa en la naturaleza patética de Dong-hyeon, ya que estaba intentando morir y dejar sola a su hermana. Jun-suk siente que fue él quien hizo mal y comienza a disculparse, diciendo que no repetirá tal cosa. Dong-hwa estaba perpleja al escuchar sus palabras y le dijo que no lo volviera a hacer, con lágrimas de alegría. Jun-suk piensa en tranquilizarse por el momento, mientras se pregunta qué vida debe vivir a partir de ahora, la de Jun-suk o la de Dong-hyeon. Tan pronto como salieron del taxi, se encontraron con dos hombres que parecían matones y que parecían conocer a Don. Comentaron sobre su apariencia de cerdo y concluyeron que la medicina aún no se había desvanecido al ver su expresión desconcertada. Su hermana intenta protegerlo poniéndose entre ellos y amenazando con llamar a la policía con una voz temblorosa. Con una breve mirada hacia ella, los matones le dicen que llame a la policía si quiere y se preguntan si realmente vendrá un oficial a salvarlos. Jun-suk se adelanta y le aconseja a su hermana que se mantenga atrás, preguntando a los matones qué asunto tienen con ellos. Uno de los matones le pregunta al otro si siempre fue tan aterrador como lo es ahora. El otro intenta ir al grano ignorando la pregunta, saca un sobre de su bolso y procede a dárselo. Jun-suk, en el cuerpo de Dong-hyeon, pregunta sobre el sobre. Él responde que es el dinero de consolación que ha dado el director. Jun-suk comienza a recordar el motivo de ese dinero de consolación y el motivo por el cual lo están abordando, es por esa cosa. Identifica a los matones como Park Chuk y Son De-yong, el tipo grande que acosaba a Kim Dong-woo y a su familia hasta que se cansaron. Son De-yong le grita por no aceptar el sobre, ya que le dolían las manos de sostenerlo. Después de que Dong-hyeon lo toma, Son De-yong dice que ahora finalmente puede entender la situación y que ha vuelto a la vida. Su hermana lo agarra por detrás y le suplica con tristeza que no acepte ese dinero. Dong-hyeon les pide que se vayan ya que ha aceptado el dinero. Ellos le aconsejan no hacer nada innecesario y que viva en silencio de aquí en adelante, y uno de ellos le dice que intente suicidarse de nuevo la próxima vez, antes de irse. En casa, Dong-hwa grita sobre lo que piensa al haber aceptado el dinero y le pregunta si está loco, ya que ese era el precio de la vida de su padre. Ella afirma que su padre no podrá descansar en paz ahora que han recibido el dinero. Mirando la foto de su padre fallecido, Jun-suk sabía sobre él incluso antes de tener los recuerdos de Dong-yu. Es Kim Juk, quien murió en su oficina. El corazón de Jun-suk se siente pesado y sofocado al darse cuenta de que no solo él, sino también la familia de Dong-yu ha sido afectada. Jun-suk casi siente que puede entender exactamente los sentimientos de Dong-yu y piensa que podría haber salvado a estas personas si no hubiera dudado en ese momento. Arrodillado frente a la foto del padre de Dong-hyeon, le promete que se hará responsable de su familia y del cuerpo de su hijo, y también tomará venganza, aunque en este momento sea un poco difícil. Decide perder algo de peso primero, ya que no puede hacer nada con su cuerpo actual. Piensa en volverse fuerte y decide pagar las deudas del presidente y de John Yong-dong. Cree que esta venganza no es solo para Jun-suk o Kim Dong-woo, sino para todos juntos. En la televisión, una figura da la bienvenida a la audiencia a su programa de entrenamiento en casa. Hoy procede a explicar la posición de sentadillas. Continúa haciendo sentadillas y describe la técnica y la forma correcta de realizarlas. Afirma que es un movimiento muy básico y decide saltárselo por el día. Jun-suk, en el cuerpo de Dong-yu, intenta hacer una sentadilla pensando que es un movimiento básico y rápidamente cae al suelo debido a la falta de equilibrio.
Piensa en tener mucho cuidado con un cuerpo que no puede realizar ni una sola sentadilla. Mientras piensa en registrarse en un gimnasio, lo cual podría costarle más dinero, su hermana irrumpe en su habitación diciendo que ha habido un terremoto. Le pide que evacúe el apartamento ya que está temblando. Jun-suk responde que se cayó al suelo mientras hacía ejercicio y que no era un terremoto real. Su hermana se sorprende al escuchar a su hermano decir la palabra ejercicio y se pregunta si realmente está intentando hacer ejercicio. Con una mirada tímida, Jun-suk le pregunta la razón de su sorpresa. Ella piensa que él parece decidido y que está actuando de manera extraña desde que salió del hospital. Jun-suk se pregunta cómo Kim Dong-yu ha estado cuidando su cuerpo todo este tiempo después de ver la increíble reacción de su hermana. Ella le recuerda el dinero que tomó de los matones el otro día como compensación para que lo use y compre equipo de ejercicio para él. Cuando él le señala que no tiene permitido usar ese dinero según su palabra, ella responde que no debería haber aceptado el dinero en primer lugar y que aún está enojada con él. Continúa diciendo que su padre estará feliz sabiendo que tiene metas y aspiraciones por lograr. Luego sale de la habitación después de decirle que no se lastime mientras hace ejercicio. Jun-suk piensa que es difícil de entender y considera la posibilidad de tener una fuente de ingresos adicional. Aunque obtuvo permiso para usar ese dinero, se da cuenta de que será difícil con el cuerpo obeso encontrar un trabajo a tiempo parcial y piensa en encontrar una manera de ganar dinero mientras hace ejercicio. De repente, algunos recuerdos de Dong-woo inundan su mente, recordando sus pensamientos sobre comenzar un canal de YouTube o una transmisión en vivo y la posibilidad de que se vuelva viral. Jun-suk captura la idea. Un youtuber llamado DogBTV inicia una transmisión en vivo y saluda a su audiencia, que lo felicita por haber alcanzado la marca de 1 millón de suscriptores. El anfitrión decide hacer un Dogbuzz Street y piensa en encontrar un canal y darles a todos una lista de transmisores en vivo. Las personas que están viendo su transmisión detectan a un streamer que está haciendo ejercicios. DogB decide visitar este canal único y lo anuncia a su chat, pensando que podría ser un buen canal del que hablar. Después de abrir la transmisión de Dong-hyu, su chat explota con comentarios sobre su peso y plantea varias preguntas sobre su motivo para hacer streaming. DogB pide que no sean demasiado estereotipados y que no lo juzguen, ya que está haciendo lo mejor que puede para mantener su salud. La audiencia en la transmisión de Don nota la presencia del famoso streamer DogB en el chat y le dicen que no hay nada único en este canal, aparte de hacer ejercicio según la cantidad de dinero que se le ha dado. DogB piensa en hacer esto interesante y dona 100 estrellas, preguntándole la razón por la que empezó a hacer ejercicio. Jun-suk en el cuerpo de Dong-yu agradece el dinero y procede a hacer saltos de tijera según la solicitud. DogB luego dona otras 1,000 estrellas para captar su atención. Jun-suk, en el cuerpo de Dong-yu, le agradece por las 1000 estrellas y anuncia que hará 100 sentadillas adicionales. Piensa que esta manera de ganar dinero y obtener reconocimiento a través de una transmisión por internet podría ayudarle a obtener más información de sus seguidores y decide esforzarse más para ganar mucho y usar eso como una herramienta. Después de 2 semanas, sube las escaleras diciendo que ha trabajado duro sin mucho resultado, excepto por el aumento de su resistencia. Echa un vistazo a los carteles frente a la entrada del gimnasio, que tienen un aspecto anticuado. Piensa que el dueño podría ser hábil o un estafador. Al entrar al gimnasio, observando el equipo y el entrenamiento en curso, concluye que el interior es bastante ordinario. Observa a 2 personas dentro del ring que están entrenando. El entrenador derriba al oponente durante una demostración y le aconseja que no mantenga los pies de esa manera. Jun-suk se pregunta si esa persona es el director del gimnasio, ya que se ve muy diferente de las fotos. Lo mira y anuncia que hay un invitado en el gimnasio. Al darse cuenta de que el entrenador no es el director del gimnasio, aparece una silueta al lado de Dong-yu y se ofrece a ayudarlo. Él responde que está allí para aprender a hacer ejercicio de manera adecuada. La persona le dice que ha hecho bien en venir y le da la bienvenida al gimnasio de Park, haciendo la misma pose que en el cartel y presentándose como el director del gimnasio. Confirma si Dong-yu está allí para perder peso y afirma que lo hará deshacerse de toda la grasa en 3 meses. Jun-suk piensa que es un estafador y que no está allí solo para perder peso, sino también para fortalecerse, ya que la empresa inmobiliaria SH está llena de gánsteres que matan gente sin dudarlo. Al escuchar esto, el hombre le responde que lo convertirá en el hombre más fuerte de todos.
Pero con una cara deprimida, Jun-suk confirma que parece un estafador. En el pasado, un anciano estaba parado frente a Jun-suk con una barra de hierro en la mano y una expresión de enojo. Jun-suk le pide que se calme y escuche lo que tiene que decir. El anciano le grita, afirmando que no va a vender la parcela de tierra sin importar lo que él diga. Jun-suk responde que la propuesta es algo que el anciano incluso encontraría aceptable. Apuntando la barra de hierro hacia Jun-suk, el anciano le pregunta qué tipo de tierra está pidiéndole que venda. Jun-suk era consciente de que la tierra en cuestión estaba valorada en menos de 3.000 wons por metro cuadrado. El gobierno había anunciado planes para crear una zona de desarrollo a gran escala en la zona en unos meses, y una empresa estaba empleando varios métodos para adquirir tierras a bajo costo, con la excepción de una propiedad en particular. El anciano dueño insistía en que esa tierra había sostenido a su familia y se negaba a venderla. Jun-suk, de manera inesperada, ofreció ayudar al anciano a localizar a su hijo. El anciano se quedó desconcertado. Jun-suk le preguntó si tenía un hijo que no había vuelto a casa debido a una adicción al juego. El anciano se preguntaba cómo habían sabido de él, y Jun-suk le explicó que había oído hablar de él en la comunidad y que localizaría y devolvería a su hijo porque los lugareños también estaban preocupados por él. Cuando el anciano se negó a reconocer al adicto al juego como su hijo, Jun-suk le aconsejó que observara a los hombres que estaban detrás de él. Le aclaró que esos hombres tenían una habilidad única para localizar personas y le aseguró al anciano que su hijo nunca volvería a jugar. El anciano instó a Jun-suk a cumplir su palabra mientras se retiraba a su casa. A pesar de concebir este plan, Jun-suk no pudo cumplir su promesa al anciano. En el gimnasio, Jun-suk, que estaba en el cuerpo de Kim Dong-yu, estaba golpeando un saco de boxeo mientras recordaba ese incidente. El instructor Han-ko y el director Parón se le acercaron y le advirtieron que podría lastimarse las manos si continuaba golpeando sin guantes. Le dieron una toalla y lo felicitaron por su arduo trabajo. Dong-yu admitió que era un desafío, pero lo disfrutaba, y les pidió que le hablaran de manera informal, ya que los vería con regularidad. Ambos estuvieron de acuerdo y le pidieron que hiciera lo mismo. Chul entonces le preguntó si sentía dolor en las manos o en las muñecas, a lo que él respondió que era normal para él. Cuando le preguntaron sobre su experiencia previa con el entrenamiento, Dong-yu reveló que solo había entrenado en casa durante 2 semanas. Mientras trataba de recordar sus experiencias, Jun-suk se dio cuenta de que nunca había estado en un gimnasio regular, lo que le deprimió. El instructor le aconsejó que tomara descansos y les informara si el entrenamiento se volvía demasiado intenso, ya que no debía forzar sus articulaciones o ligamentos. Yang-chul estuvo de acuerdo, agregando que algunas personas se lastiman al exigirse demasiado sin razón. Dong-yu agradeció esta preocupación y pidió que lo desafiaran más. El instructor elogió su confianza, mientras que el director observaba que Yang-chul no había notado que Kim Dong-yu estaba desgarrando el saco de arena con una postura inestable, y pensó que una persona extraordinaria se había unido a ellos. El director elogió a Han-ko por elegir los guantes más adecuados. El instructor mostró con orgullo sus habilidades de boxeo y comenzó a enseñarle a Dong-yu los conceptos básicos. Le advirtió que no se desanimara si su cuerpo no respondía inmediatamente a sus órdenes. El instructor empezó explicando la importancia del juego de pies, lo que confundió a Dong-yu, ya que esperaba aprender sobre los puños primero. Jun aclaró que la postura básica en el boxeo, ya fuera un jab, un gancho o cualquier otra técnica, comenzaba y terminaba con los pies. Instruyó a Dong-yu a levantar su guardia, abrir las piernas a la anchura de los hombros y mantener los pies traseros sin moverse hacia afuera o hacia adentro. Una vez que Dong-yu logró colocarse en la postura correcta, Yan le mostró el juego de pies y luego el jab. Antes de que Yan pudiera continuar con su explicación, el director lo interrumpió gritando que ni siquiera habían comenzado con el entrenamiento de pasos y que Yan no debería estar enseñando el jab todavía. Mientras el director y Yan discutían, Dong-yu practicaba la técnica mostrada por el instructor, golpeando el saco de arena con una fuerza impresionante. El director observaba el entrenamiento de Dong-yu y lo llamó un monstruo, no solo un atleta extraordinario. Notó que había margen de mejora y decidió replantearse el régimen de entrenamiento de Dong-yu. Mientras tanto, el instructor le preguntó a Dong-yu si alguna vez había estado en un gimnasio. En la televisión había noticias sobre el gobierno comenzando a construir un complejo industrial. El instructor pensó que los propietarios de tierras en esa área podrían haberse vuelto ricos.
Don Yu creía que la empresa inmobiliaria SH había ganado el caso y debería haber cumplido su promesa al anciano. Decidido a no aceptar esa realidad, Don Yu decidió volverse más fuerte. Le preguntó al instructor que seguía en su entrenamiento. Después de varios días, Don Yu apareció con un cuerpo más delgado y continuó practicando con el saco de arena. El director del gimnasio le dijo a Don Yu que era hora de cerrar e irse a casa. Los otros chicos ya se habían ido, y Don Yu se sorprendió de que ya fuera tan tarde. Había estado tan ocupado entrenando que no se dio cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. El director del gimnasio estaba impresionado por el arduo trabajo y la mejora de Don Yu, y se preguntó si estaría interesado en participar en una competencia. Justo cuando Don Yu estaba a punto de irse a casa, el director del gimnasio le mostró un póster para una competencia amateur de artes marciales. Le explicó que cualquiera con experiencia en entrenamiento y pasión podría participar. Don Yu dudaba al principio, pensando que aún estaba perdiendo peso y que no estaba listo para competir contra atletas que llevaban más tiempo entrenando. Sin embargo, el director lo animó, diciéndole que lo ayudaría a convertirse en un campeón. Don Yu recordó al director. Sin embargo, el director lo animó diciéndole que lo ayudaría a convertirse en un campeón. Don Heu recordó la promesa del director cuando se conocieron por primera vez, de que él se convertiría en el más fuerte. El director también mencionó que había un premio en efectivo, lo que podría ayudar a Don Heu a ganar fama y reconocimiento en el futuro. Don Heu aceptó pensarlo. Después de que Don Heu salió del gimnasio y estaba de camino a casa, pensó que no había podido hablar adecuadamente con su hermana Donghua durante un mes. Se preguntaba si ella lo reconocería, ya que había perdido peso. Cuando llegara a casa, ella ya estaría profundamente dormida después de hacerle la cena. Un día la vio en la calle y trató de llamar su atención. La vio sosteniendo la foto de su padre y hablándole sobre el deseo de Don Heu de lograr algo. Ella también estaba contenta de que él se hubiera despertado en el hospital, lo cual temía que no sucediera. Dijo que quería trabajar duro por él y que el dueño de su trabajo de medio tiempo era amable con ella. Don Heu se sorprendió al saber que ella estaba trabajando a tiempo parcial, a pesar de que contaban con el dinero del seguro de vida de su padre. Se dio cuenta de que no había comprendido cuánto estaba manejando Donghua mientras él hacía lo que quería y compraba lo que necesitaba. Sentado en la calle, se dio cuenta de que era un hermano terrible comparado con el pasado o el presente Don Heu. Al día siguiente, la llamó a una cafetería justo después de la escuela. Ella se quejó de que se suponía que debía estar con sus amigos. Don Heu fue directo al grano y le preguntó si estaba trabajando a medio tiempo. Cuando ella lo negó, él la confrontó diciendo que llegaba a casa después de las 10 todos los días y olía a barbacoa, y le preguntó si eso era porque comía con sus amigos. Ella rápidamente dijo que llegaba a casa después de cambiarse de ropa y se preguntó si aún olía a barbacoa después de cambiarse. Finalmente, se dio cuenta y le dijo la verdad. Estaba trabajando a tiempo parcial porque quería comprarse algo. Don Heu le dio su teléfono móvil para que mirara algo. Ella miró su teléfono, que mostraba los detalles de su cuenta bancaria y su saldo, que era bastante alto. Se sorprendió al ver su saldo y le preguntó de dónde venía ese dinero. Cuando él respondió que lo había ganado, ella lo cuestionó, pensando si lo había robado, pero luego se dio cuenta de que no era posible debido a la naturaleza tímida de su hermano y no supo qué decir. Don Heu le explicó a su hermana Donghua que transmitía sus entrenamientos diarios en su habitación y que la gente donaba dinero para verlo. Donghua se mostró confundida sobre por qué alguien pagaría por ver a alguien hacer ejercicio, pero Don lo comparó con las personas que ven videos de mukbang, donde otros ven a alguien comer. Donghua quiso saber cuántos espectadores tenía para ganar tanto dinero, y él le respondió que tenía 700,000 suscriptores y algunos donantes generosos. Don Heu le dijo que no se sobrecargara con un trabajo de medio tiempo y que le dijera si necesitaba algo. Donghua insistió en que él no debería preocuparse por ella y que siguiera haciendo lo que quisiera. Don la animó a disfrutar de su vida y a no actuar como un adulto, dejando las responsabilidades a él. Donghua se emocionó y le preguntó cómo podía decirle a un estudiante que se divirtiera. Ignoró su respuesta y señaló que hablaba como un viejo, lo que confirmaba su edad. Don Heu la molestó diciéndole que se divirtiera ya que de todas formas no estudiaría, pero Donghua argumentó que tenía buenas calificaciones, lo que implicaba que estaba estudiando bien. Don Heu la desafió a unirse a él en el ejercicio físico, ya que le faltaba en esa área.
Mientras tanto, Jun-suk reflexionaba sobre no haber tenido a nadie que cuidara de él en el pasado y decidió valorar su vida cotidiana actual, eligiendo no pensar en las cosas durante demasiado tiempo. Más tarde esa noche, Dong-Hee transmitió en vivo y expresó su vergüenza por saludar a sus espectadores desde su escritorio en lugar de su colchoneta habitual de entrenamiento. Anunció que tenía algo que compartir y procedió a agradecer a todos por su apoyo y donaciones. Don expresó su gratitud y compartió su plan de crear más contenido en el futuro, lo cual calmó a todos. Dong-Hee sorprendió a su audiencia al anunciar su participación en una competencia amateur de artes marciales. El chat explotó con comentarios sobre él. Dong-Hee sorprendió a su audiencia al anunciar su participación en una competencia amateur de artes marciales. El chat explotó con comentarios sobre él. Al día siguiente, su instructor lo desafió con una serie de golpes, enfatizando la importancia de evitar ser golpeado. A pesar de admirar la valentía de Dong-Hee, Jun-suk se preguntaba cómo había logrado completar su servicio militar, recordando su propia baja anticipada por descalificación. Dong-Hee, quien se había alistado con la esperanza de transformarse a sí mismo, tuvo una experiencia diferente a la esperada. Constantemente fue acosado y maltratado por sus superiores debido a su peso. Soportó el abuso, pero incluso cuando se convirtió en un superior, el acoso continuó. Como resultado, decidió abandonar el servicio militar. Durante una sesión de entrenamiento, el instructor vio una oportunidad y lanzó un golpe a Dong-Hee, quien lo bloqueó. El instructor intentó otro golpe, pero Dong-Hee lo esquivó rápidamente y se posicionó para contraatacar. Sin embargo, justo cuando el instructor pensaba que tenía a Dong-Hee acorralado, este se alejó corriendo de la pelea. El instructor le gritó por huir, diciendo que era una oportunidad para atacar, pero Dong-Hee y Jun-suk nunca habían vivido vidas que involucraran peleas, por lo que Dong-Hee no pensó en atacar al instructor. El instructor pensó que era el mejor momento para atacar a Dong-Hee. El instructor ya le había pedido que peleara con Dong-Hee sin calentamiento, aunque tenían poco tiempo para prepararse para el combate. El instructor sabía que Dong-Hee no tenía mucha experiencia golpeando a personas reales, pero sí tenía mucha experiencia golpeando el saco de boxeo. El instructor le dijo que lo atacara agresivamente durante el combate, ya que no es fácil acostumbrarse a golpear personas. Dong-Hee se mentalizó para atacar, ya que debía afinar sus habilidades. El entrenador Dong-Hun y Park Jo-min vinieron a ver a Dong-Hee. Jo-min dijo que quería ver a su amigo, que se estaba preparando para un combate. El entrenador Dong-an dijo que sería bueno si ayudaban a Dong-Hee con el sparring. Jo-min dijo que podían turnarse para pelear con Dong-Hee, ya que eran expertos en diferentes campos. Cuando se le preguntó al director por qué cambió de opinión sobre participar, dijo que quería ser alguien a quien su hermana pudiera admirar. El instructor de repente comenzó a golpear a Dong-Hee rápidamente. Dong-Hee esperó una oportunidad y, cuando la vio, intentó lanzar un golpe perfecto, pero el instructor lo bloqueó. El instructor dijo que Dong-Hee tenía buen timing, pero su movimiento se volvía grande cuando quería terminar rápido. El instructor elogió a Dong-Hee por entender sus instrucciones y aplicarlas rápidamente. El entrenador Dong-Jan quedó impresionado con la habilidad de Dong-Hee para evitar los ataques del instructor Jan Chu, un ex semifinalista de boxeo. Estaba sorprendido por la velocidad y resistencia de Dong-Hee, especialmente considerando que solo había estado entrenando durante 3 meses. El entrenador Dong-Jan creía que Dong-Hee se volvería aún más impresionante si se unía a su equipo. Mientras tanto, el instructor Jan Chul le sugirió que Dong-Hee tomara un descanso, ya que había recibido muchos golpes. Sin embargo, Dong-Hee insistió en que estaba bien y que no le importaban los golpes, ya que había experimentado acoso en la escuela. El director luego le pidió al instructor Wal que le diera a Dong-Hee una experiencia real de combate. El entrenador Dong-Jan trató de detener el combate, pero el director explicó que no era fácil retroceder una vez que había comenzado. El director reconoció el atletismo natural de Dong-Hee y vio que no tenía debilidades en cuanto a fuerza, velocidad, resistencia o juicio. El entrenador Dong-Jan no estuvo de acuerdo, diciendo que el director estaba sobreestimando a Dong-Hee. El director defendió su evaluación, señalando que Dong-Hee memorizaba las técnicas con su cuerpo, no con su cerebro, y que había sido capaz de esquivar los golpes de Jan Chul con facilidad, a diferencia de cuando comenzó a entrenar.
El director creía que Don Yu tenía el potencial de mejorar rápidamente y que había sido correcto saltarse algunos pasos de entrenamiento y hacer que peleara directamente con Yang Chul. Entonces, Yang Chul golpeó a Don Heu en la cara, tirándolo al suelo. Eventualmente, Don Heu despertó, y el director se dio cuenta de que era un individuo realmente notable. Jun Suk, quien ahora se identifica como Kim Dong-woo, reflexionaba sobre su vida pasada. Recordaba haber estudiado mucho, a menudo con hemorragias nasales, para entrar en la firma SH. Aunque logró buenas calificaciones en la escuela secundaria y obtuvo su certificado hace mucho tiempo, sus experiencias en la firma le enseñaron que las cosas no siempre resultan como uno espera. La hermana de Don Yu, Donghua, entró inesperadamente en su habitación y le preguntó qué estaba haciendo. Se sorprendió cuando él respondió que estaba estudiando. No podía creer que estuviera estudiando mientras también hacía ejercicio en su habitación. Don Heu explicó que no podía simplemente hacer ejercicio todo el día. Donghua pensó que debía ser difícil para él prepararse para la competencia mientras también estudiaba. Le dijo que no se sobrecargara de trabajo, y él estuvo de acuerdo, pensando que debería haber hecho ejercicio todas las mañanas en lugar de sentirse fatigado. Donghua miró los libros que Don Heu estaba estudiando y se preguntó si alguien podría entenderlos. Don Yu dijo que cada uno tiene su propia forma de estudiar y que no era gran cosa. Donghua no estuvo de acuerdo, diciendo que era una tontería para alguien que no estudia como ella. Donghua le ofreció ir al gimnasio con ella si estaba preocupada por fallar. Cuando se levantó para tomar un descanso, Donghua lo acusó de huir de sus estudios. Él negó la acusación y ella le lanzó basura, diciéndole que la sacara. Mientras Don Yu daba un paseo, tiró algo de basura y se dio cuenta de que su pierna no era tan fuerte como pensaba. Cuando estaba considerando hacer algo de ejercicio, dos personas, Son Dae-yong y Park Cheon-suk, lo reconocieron desde lejos y lo llamaron. Dae-yong hizo un comentario sobre la transformación de Don Yu de un cerdo a un ser humano y discutieron sobre cómo lo reconocieron desde lejos. Don Heu comparó la situación con lidiar con clientes groseros, ya que a menudo lo insultan cada vez que sale de su casa. Cheon-suk preguntó por qué Don Yu no lo saludó, a lo que él respondió que no tenía una buena relación con ellos. Ellos fueron escépticos de su respuesta, preguntándose si seguía siendo el mismo cerdo de antes. Cheon-suk mencionó que tenían una buena relación en el pasado, especialmente después de un problema relacionado con el padre de Don Heu. Sin embargo, cuando Don Heu afirmó haber resuelto el problema tomando dinero, intentaron vengarse por sus respuestas irrespetuosas. Cheon-suk agarró el hombro de Don Heu, enfureciéndolo. Don Heu consideró golpearlo, pero se contuvo, recordando una lección que aprendió en el sparring sobre esperar el momento adecuado y apuntar al punto débil. De repente, un coche se detuvo a su lado. Reconocieron que era el coche del director, y Don Heu recordó el nombre del director, J. Yong-wan. Una persona estaba furiosa porque Cheon-suk y Dae-yong no respondieron sus llamadas. Esa persona era en realidad Ho Gu-yuk, el primo del presidente. Cheon-suk y Dae-yong se disculparon por no responder sus llamadas, explicando que estaban ocupados con el trabajo. Ho Gu-yuk lo dejó pasar diciendo que estaba de buen humor. Luego les dijo que fueran rápidamente a una ubicación en Incheon que les enviaría por mensaje de texto. Cuando preguntaron sobre el lugar, él reveló que el hacker había encontrado a una persona llamada Gray. Don Heu vagamente recordó haber oído ese nombre antes. Después de que se fueron, Cheon-suk advirtió a Don Heu que lo saludara correctamente la próxima vez. Cuando Don Heu llegó a casa, su hermana Donghua se quejó de que no parecía sudado y lo acusó de haber dado un paseo para evitar estudiar. Él desestimó sus afirmaciones y dijo que estaba ahí para tomar una capa extra de ropa porque hacía frío. Don Heu fue a su habitación y llamó a alguien llamado Chou Igon. Chou Igon se sorprendió de que Don Heu supiera su nombre. Don Heu le pidió que se reunieran, diciendo que se presentaría. También le dijo a Chou Igon que Ho Gu-yuk había descubierto su ubicación en Incheon y le instó a huir si quería vivir. Don Wu le dijo a Chou Igon que fuera al faro antes de que Chou pudiera hacer más preguntas y terminó la llamada mientras se preparaba para encontrarse con él, poniéndose una sudadera con capucha y una gorra. Una persona misteriosa, vestida con una capucha y cargando una mochila, corrió hacia un callejón y se escondió detrás de una pared. Las personas que lo perseguían pasaron corriendo, gritando que serían castigados si no lo atrapaban.
La persona se preguntaba cómo podían seguirlo tan rápido y pensó en la llamada telefónica que había sido utilizada como cebo para atraerlo al faro. Se preguntaba cómo sabían del faro y por qué estaban tan desesperados por atraparlo. En un intento de evadir a sus perseguidores, corrió hacia la carretera principal, esperando despistarlos al moverse libremente por la zona concurrida. Cheon-suk, quien lo perseguía incansablemente, le lanzó una patada voladora por detrás, derribándolo al suelo. Al hombre lo etiquetaron como un alborotador y lo llamaron la ira. Mientras yacía en el suelo, negó tener algún conocimiento de lo que le acusaban mientras intentaba arrastrarse lejos de ellos. Cheon-suk le quitó la capucha, expresando incredulidad por haber fallado en atrapar a alguien tan notorio como él. Dae-jong, reconociendo las complicaciones que enfrentarían si el hombre continuaba con sus acciones, le urgió a someterlo y arrastrarlo correctamente. Cuando el hombre siguió cuestionándolos, Dae-jong reaccionó abofeteándolo y exigiéndole silencio, ya que no podía hacer nada ahora que lo habían atrapado. Los transeúntes presenciaron la golpiza y consideraron alertar a las autoridades, pero Cheon-suk los amenazó con ir a sus casas y exigirles dinero si denunciaban el incidente. Pincharon a Gray contra el suelo y Cheon-suk, sosteniendo un cuchillo, declaró que nadie vendría en ayuda de Gray. Le advirtió a Gray que no se moviera, ya que estaba a punto de cortarle el tendón de Aquiles. Sin embargo, antes de que Cheon-suk pudiera actuar, una figura encapuchada, que en realidad era Dong-gu disfrazado, apareció y le dio una patada en la cara a Cheon-suk, lanzándolo por los aires. Los espectadores se preguntaban quién había venido a ayudar a Gray. Cheon-suk se levantó e insistió en manejar a Dong-gu él mismo, ya que lo había atacado por la espalda. Dong-gu se dio cuenta de que necesitaba mejorar su precisión y fuerza, ya que su primer golpe no había sido lo suficientemente efectivo como para mantenerlo en el suelo por un tiempo. Cheon-suk se lanzó contra él, balanceando su puño, pero Dong-gu esquivó con habilidad y le dio un golpe en las costillas con la izquierda. Viendo una apertura, Dong-gu golpeó a Cheon-suk en la cara, dejándolo inconsciente. Luego, rápidamente noqueó a dos amigos más de Cheon-suk con un solo golpe. Los dos restantes decidieron huir junto con Gray, ya que no podían enfrentarlo. Cuando uno de ellos se acercó a Gray, este le dio una patada en la ingle y siguió golpeándolo después de que cayó al suelo, gritando de dolor. Dong-gu entonces golpeó rápidamente al otro en la cara, rompiéndole los dientes y dejándolo inconsciente con un solo golpe. Dong-gu vio a la policía al final de la calle y llamó a Gray para que se dirigiera al faro porque la policía había llegado. Después de un tiempo, ambos se sentaron dentro de un contenedor con luz en su interior. Gray le preguntó a Dong-gu cómo conocía ese lugar. Cuando Dong-gu le dijo el nombre del lugar, Gray volvió a preguntar. Dong-gu reveló que aún llevaba una foto de Hatsune Miku en su billetera y que también intentó hacerse un tatuaje de ella, pero falló, lo que ahora parecía un hueso en escabeche. Se levantó rápidamente y dijo que solo una persona en el mundo conocía ese lugar, y esa persona era el director Jun-suk, quien ahora estaba muerto. Cuando Gray cuestionó su identidad, Dong-gu se quitó la gorra y posó como Jun-suk, afirmando haber vuelto a la vida y lo saludó. Kim Dong-gu le informó a Gray que él era el director Jun. Gray se sorprendió y sarcásticamente comentó que estaba viviendo como Steve Jobs bajo el alias de Gray. Jun-suk cuestionó la incredulidad de Gray, lo que llevó a Gray a explicar que necesitaba más pruebas convincentes. Jun-suk entonces compartió su sueño de casarse con una mujer que se pareciera a Hatsune Miku, lo que dejó a Gray desconcertado. Gray le preguntó cómo sabía sobre ese sueño, revelando que lo había compartido previamente cuando era Jun-suk. Quedó sorprendido y preguntó si el director había compartido toda su información con él. Jun-suk mencionó a un joven que, hace 7 años, hackeó su computadora y robó información importante sobre terrenos para compartirla con el presidente. Pasó mucho tiempo y dinero tratando de atrapar y educar al chico, lo que le costó alrededor de 100 millones de won. Fue en ese momento cuando se conocieron por primera vez y más tarde se convirtió en su lugar de encuentro habitual para negociaciones comerciales. El chico, sudando mucho, intentó escapar pero tropezó con las piernas de Dong-gu y cayó. Dong-gu lo apresó y comentó que no había cambiado mucho en cuanto a su tendencia de huir, tropezar con cosas o decir tonterías. Dong-gu afirmó que conocía el verdadero nombre del chico, sus secretos y su primer encuentro. Incluso se ofreció a proporcionar información detallada sobre sus experiencias compartidas y el chico todavía dudaba de él. Hye-dong pensó en cómo alguien que había fallecido podría volver.
Comenzó a llorar porque finalmente había escapado de Houk, solo para ser atrapado por un chamán loco. Dong-Wu lo arrojó al sofá y le dijo que era difícil creer que conociera y recordara toda esa información, incluso su comentario sobre el director llamándolo bocazas. Dong-Yu le pidió que pensara en él como una carta de repuesto dejada por Jun-Suk y que lo ayudara como lo hizo cuando Jun-Suk estaba vivo. Cuando Hye-Dong preguntó por qué debería ayudarlo, Dong-Wu explicó que él era el único que podía derrotar a Houk. Dong-Wu cuestionó a Hye-Dong sobre cómo Houk supo siquiera dónde buscarlo. Hye-Dong vaciló al principio, pero luego le dijo a Dong-Wu que lo atraparon mientras intentaba hackear la computadora de Houk porque no entendía nada del caso que involucraba al director Jun-Suk y su muerte. Dong-Yu explicó sus acciones a Jun-Suk, afirmando que hizo todo por él. La respuesta positiva de Jun-Suk hizo que Dong-Wu pensara que Jun-Suk solo lo valoraba como socio comercial en lugar de como un verdadero amigo. Cuando Dong-Yu lo elogió, Hye-Dong se enfureció, afirmando que el director Jun era una persona fría que nunca diría tales cosas. Dong-Wu golpeó a Hye-Dong en la frente y le exigió que se callara. Luego, le preguntó a Hye-Dong si había mantenido a salvo todas las cosas que le habían sido confiadas. Hye-Dong, confundido, preguntó a qué se refería. Después de un breve silencio, Dong-Wu acusó a Hye-Dong de fingir ignorancia a pesar de saberlo todo. Hye-Dong comenzó a dudar y sudar profusamente. Dong-Wu le ordenó bruscamente que confesara. Hye-Dong lentamente confesó que había malgastado los bienes que le habían confiado, incluidas las acciones que se suponía debía gestionar después de la muerte del director Jun. Hye-Dong admitió haber vendido las acciones y reinvertido el dinero en otro lugar. Dong-Wu se quedó perplejo y su mente se quedó en blanco ante la idea de que alguien vendiera una mina de oro que podría generar dinero solo con tenerla. Se preguntó por qué tenía que lidiar con las acciones del director. Trató de mantenerse calmado y preguntó cuánto quedaba. Hye-Dong intentó escapar de nuevo, pero tropezó con las piernas de Don y cayó. Don, furioso, amenazó con romperle la pierna si no lo hacía ya y continuó dándole una dura lección. Al día siguiente, Dong-Yu estaba en el gimnasio entrenando con el entrenador Don Yan. Esquivó un golpe del entrenador y retrocedió para contraatacar. El entrenador lo alcanzó y le lanzó una serie de golpes que Dong-Wu bloqueó hábilmente. Mientras entrenaba, Dong-Wu reflexionaba sobre cómo había confiado la gestión de las acciones a Chou y Hye-Dong, preguntándose por qué alguien tan tímido, que solo hablaba detrás de una pantalla, de repente decidió reinvertir. El director del gimnasio llamó a Dong-Wu preguntándole si estaba prestando atención, ya que parecía distraído durante la sesión de entrenamiento. Dong fue inmovilizado por el entrenador Don Yan en ese momento. Kim Dong estaba en el mismo gimnasio donde Dong-Wu estaba entrenando. En el mismo gimnasio donde entrena Dong-Wu, ella responde que solo está allí para aumentar su resistencia. Cuando su hermano Dong-Wu le pregunta si el director le hizo la misma promesa, que es hacerla más fuerte, ella le lanza una mirada sarcástica y le pregunta al director si puede hacerla la más fuerte. El director responde rápidamente con un pulgar hacia arriba, asegurándole que también podría convertirse en la más fuerte. Sin embargo, Dong-Wu creía que el director era un estafador. El director se fue a buscar el formulario de inscripción porque ella no lo había llenado. Dong-Wu mencionó que el director le decía lo mismo a todo el mundo y le aconsejó que no se lo tomara demasiado en serio. La advirtió que no se sobreexigiera y que realizara las tareas de manera moderada para evitar lesiones. Ella le recordó que el director del gimnasio la había llamado la futura chica más fuerte. Dong-Wu estuvo de acuerdo y confirmó que tenía potencial repentino, ya que ella tiende a evitar tareas desafiantes y prefiere relajarse en la cama. Rápidamente, le dio un fuerte puñetazo en la cintura, demostrando su destreza, y le preguntó si se sentía bien consigo mismo después del entrenamiento, advirtiéndole que no la subestimara. Su golpe se sintió como si lo hubiera atropellado un coche. Después de salir del ring, ella expresó su gratitud a Dong-Wu por pagar la cuota, ya que él fue quien la recomendó al gimnasio. El entrenador ayudó a Dong-Wu, quien estaba en el suelo, y comentó que los hermanos eran similares en todas partes. Dong-Wu, intrigado, le preguntó al entrenador si él tenía hermanos. El entrenador lo negó, pero mencionó que Yan Chul tenía una hermana. Recordó una vez en que Don Yan comentó sobre su apariencia idéntica y cómo casi se metió en problemas por ello. Impresionado por su golpe, expresó interés en reclutar a Dong-Ba, ya que mostró potencial. Mientras tanto, el director del gimnasio convocó a Dong-Wu a su oficina. Preocupado,
Dongwoo se preguntó si había sucedido algo y comenzó a hablar de su sesión de sparring con Don H. El director Park fue más allá, preguntándole si algo había estado en su mente últimamente y le instó a no guardarse las cosas. Dongwoo rápidamente sospechó que el director había descubierto su pelea con Cheon-suk y De Jong, pero descartó el pensamiento, creyendo que era solo una prueba, ya que el director no podía haber sabido los detalles de la pelea. Dongwoo decidió actuar como un adolescente rebelde y afirmó que recientemente había estado en una pelea. Al principio, pudieron comunicarse de manera efectiva, pero la situación rápidamente se intensificó y Don sintió un escalofrío en la espalda. El director Park explicó que esto era un sexto sentido, similar a cómo los ratones pueden sentir un tsunami inminente. Explicó que la respuesta natural de Don era sentirse amenazado y señaló que sus sentidos eran bastante sensibles. El director Park le aconsejó que no se obsesionara con el pasado, ya que eso le impediría avanzar si seguía enojado con quienes lo habían acosado cuando tenía sobrepeso. Dongwoo asumió que el director Park se refería a la vida de Jun-suk y se calmó, ya que no creía que el director pudiera haber sabido sobre su pasado a pesar de su aparente sensibilidad. El director Park le recordó que se concentrara en el próximo combate, que sería dentro de un mes, y le pidió que llenara un formulario para su hermana. Aunque inicialmente Dongwoo veía al director Park como un anciano arrogante, se dio cuenta de que había más en él de lo que aparentaba. Después de que Dongwoo salió de la sala, el entrenador Don Jan se le acercó y le preguntó si estaba ocupado con la preparación de su combate. Dongwoo confirmó que sí. El entrenador luego lo confrontó por haber descuidado su canal de transmisiones durante demasiado tiempo y le advirtió sobre la posible pérdida de suscriptores. Dongwoo se sorprendió y le preguntó cómo sabía el entrenador sobre su canal. El entrenador reveló que era fan de Duckbet TV y había estado esperando ansiosamente nuevo contenido. El entrenador explicó que Duckbet y sus seguidores habían estado quejándose de las transmisiones cortas recientemente y animaban a todos a verlas juntos. El entrenador, curioso, decidió ver la transmisión él mismo y rápidamente se dio cuenta de que Diden no era otro que Don. Dongwoo sentía que usar una máscara no era suficiente, pero no era la razón por la que la usaba. El entrenador se ofreció a ayudar a Dongwoo apareciendo en su transmisión para hacerla más interesante, ya que sus suscriptores estaban ansiosos por contenido. El entrenador aclaró que sería una estrella invitada y enseñaría técnicas simples de defensa personal. Cuando Dongwoo aceptó, el entrenador le pidió que fijara una fecha para poder pedirle al director del gimnasio que les prestara el gimnasio por un día. Cuando le preguntó sobre el pago, el entrenador le dio un pulgar hacia arriba, indicando que no debía decepcionar a sus suscriptores. Dongwoo se sintió un poco triste porque no podía transmitir su entrenamiento a sus suscriptores, pero estaba agradecido de que el entrenador le pidiera hacerlo primero. Ese día, Dongwoo terminó su transmisión como de costumbre y se sintió un poco decepcionado porque su chat en vivo estaba tranquilo. Sin embargo, el anuncio de una estrella invitada lo hizo más animado y hubo menos quejas sobre el periodo corto de la transmisión en vivo. En ese momento, Dongwoo recibió un mensaje de Hedon diciendo que había completado la tarea que se le había asignado. Dongwoo asumió que Hedon había llegado a salvo al escondite días atrás en el faro. Dongwoo le había dado a Hedon un trozo de papel con una dirección. Le explicó que era un lugar secreto preparado cuando era conocido como Jun-suk. Dongwoo le pidió a Hedon que se escondiera allí por el momento. Además, le reveló que este escondite sería el punto de partida para su plan de derrocar al presidente. Al escuchar esto, Hedon tembló de miedo y le pidió a Dongwoo que repitiera lo que acababa de decir. Cuando Dongwoo repitió su plan, Hedon preguntó por qué estaba siendo incluido y le instó a llevar a cabo el plan solo. Dongwoo aclaró que solo necesitaba la ayuda de Hedon para lidiar con Jokuk, lo que haría que el presidente se sintiera incómodo. Una vez que se lograra esto, Hedon sería libre de dejar el plan. Después de escuchar las palabras de Dongwoo, Hedon le preguntó sobre el plan. Dongwoo le explicó que tenía la intención de quitarle sus piezas una por una para presionar a Jokuk, siendo la última su cola. Planeaba comenzar con Daejeon y Cheon-suk. Si lograban derrotar al anfibio Han Yong-wan, tendrían más facilidad para enfrentarse al presidente. Dongwoo le dijo que le daría más detalles cuando llegaran al lugar designado. Hedon pensó que su vida estaba llena de dificultades y que estaba condenado. Luego, Dongwoo le pidió un favor, que encontrara a alguien que pudiera ayudarlo a pagar su deuda. Hedon prometió completar la tarea.
En el gimnasio de boxeo, el director Park reunió todos los guantes de boxeo en una gran pila. Observó cómo el entrenador Dong-an daba consejos sobre la colocación de los dedos a Dong-yu. De repente, el instructor Jang-suk le susurró al oído al director que había aceptado permitir una transmisión en el gimnasio. El director saltó del susto y le preguntó por qué Jang-suk había susurrado en lugar de hablar normalmente. Jang-suk explicó que había tomado precauciones para evitar que su voz fuera captada por la transmisión en vivo. Cuando el director preguntó por qué había permitido la transmisión, Jang-suk respondió que ayudaría a promocionar el gimnasio. El entrenador argumentó que era demasiado pronto para la publicidad, ya que el combate aún estaba lejos, pero el director insistió en que no había ningún daño en que la gente conociera el gimnasio. El entrenador replicó que la transmisión no tendría un impacto promocional significativo. El director entonces reveló que un popular neuber con 1 millón de suscriptores era fan de Dong-gu. El entrenador se sorprendió y se enteró de que el Nea Tobor incluso apagaba sus transmisiones en vivo para ver a Dong-gu cuando él transmitía en vivo. Cuando el entrenador preguntó si el Nea Tobor era una mujer, el director aclaró que no. Dong-gu y el entrenador Dong-jan colaboraron para organizar una transmisión en vivo, en la que compartieron consejos de defensa personal con su audiencia. El entrenador Dong-jan mostró su experiencia en Jiu-Jitsu, particularmente en técnicas de estrangulamiento y llaves de brazo. Dong-yu elogió las habilidades naturales del entrenador para las transmisiones y a Dong-hwa por su excelente trabajo con la cámara. La audiencia en el chat elogió la calidad de la transmisión y el trabajo de cámara. El entrenador Dong-jan entonces anunció una sorpresa de Dide. Dong-gu dio un paso al frente y reveló que la fecha del combate se había fijado para el 21 de ese mes en el gimnasio Shonworo de Ninchon. Cuando los espectadores le pidieron que transmitiera su combate, explicó que no era posible debido a problemas para obtener el consentimiento de los demás. Un hombre conocido como el Gran Desastre acusó a Dide de mentir sobre la competencia solo para ganar atención, lo que provocó un acalorado debate en el chat con comentarios tanto positivos como negativos chocando entre sí. Al darse cuenta de que lo estaban juzgando muchos, Dong-gu anunció una apuesta. Retó a cualquiera a que aportara pruebas de que visitaría otro lugar que no fuera el gimnasio Parón. Aquellos que proporcionaran pruebas sólidas recibirían todas las ganancias de su transmisión anterior. Cuando el entrenador intentó intervenir, Dong-gu lo despidió y se dirigió a la transmisión en vivo, afirmando que aquellos que no lo apreciaban podían permanecer escondidos detrás de sus monitores. El entrenador aconsejó a Dong-gu que dejara de lado este asunto y se concentrara en la técnica que estaban discutiendo. Reafirmó a la audiencia que lo explicaría de nuevo mientras demostraba cómo se hacía. Dong-gu decidió ignorar los comentarios y esperaba que los detractores no regresaran. Mientras Dong-gu estaba sentado en el coche, se maravillaba del ambiente pacífico y concentrado en el que estaba, estudiando un libro junto a su instructor Jang-chul. Sin embargo, Han-ko no dejaba de hablar sobre las reglas para el próximo combate mientras conducían al gimnasio donde se llevarían a cabo los combates preliminares. Al llegar al lugar, se instalaron en la sala de espera, pero Jang-chul continuaba insistiendo en las diversas prohibiciones que Dong-yu debía seguir durante los combates. Dong-gu, aún inmerso en su libro, permanecía imperturbable y respondía ligeramente. Han-ko le arrebató el libro rápidamente, exigiendo su completa atención. Dong-gu, notando el nerviosismo de Jang-chul, le preguntó si estaba ansioso. Cuando Jang-chul le devolvió la pregunta, Dong-gu respondió calmadamente que no lo estaba, gracias a las enseñanzas de sus maestros. Jang-chul afirmó que nadie podía entrar en una competencia sin sentir algo de nervios. Dong-gu reconoció humildemente que no eran tan hábiles como Jang-chul. Jang-chul entonces dirigió la atención de Dong-gu al cuadro de los combates. Su primer oponente era el atleta Yang Gang-gansu, un conocido boxeador de Anang. Aunque Jang-chul reconoció que Dong-yu empezaría con un oponente formidable, se sintió aliviado de que no tuviera que enfrentarse a Chou Yi-juno o Park Man-soo, los ganadores de la temporada anterior. Jang-chul le mostró a Dong-gu videos de combates anteriores de su oponente, enfatizando la importancia de estudiar sus técnicas de sparring. Le advirtió a Dong-gu que tuviera cuidado con el posible uso de kickboxing por parte de su oponente, un estilo con el que Dong-gu no estaba familiarizado. Los oficiales del combate se acercaron al área de espera e invitaron a Kim Dong-gu a prepararse para su combate. Al ver a Dong-gu, Jang-chul expresó su nerviosismo y le deseó suerte. Dong-gu aseguró a su instructor que no se preocupara y prometió regresar pronto. En el ring,
Dongwoo se enfrentó a su oponente y el árbitro les indicó que se prepararan. Después de explicar algunas reglas del combate, el árbitro dio la señal de inicio. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, although sure